Muy bien, iniciamos. Tenemos el tema del día de ahora, que es enlaces covalentes y enlaces metálicos. El objetivo es identificar y explicar las propiedades y tipos de enlaces químicos, en este caso el covalente y el metálico, en la formación de algunos compuestos. Muy bien, tenemos eh, el objetivo de este día es ese. Parte de las indicaciones, ya sabe usted, ¿verdad? Me va a resolver las actividades en su cuaderno de apuntes, le tomará foto y la enviará en solo archivo formato PDF vía plataforma. Tendrá 7 días disponibles a partir de ahora. La fecha límite de entrega es según indicación, ¿verdad? Y en el espacio correspondiente y en el formato ya, ¿verdad? Mencionado anteriormente. Bien. Tenemos ahí, ¿verdad? El siguiente texto de referencia. Recuerda, ¿verdad? Que el texto de referencia es como apoyo. ¿Sí? Vamos eh, con el enlace covalente. Muy bien. ¿Qué es el enlace covalente? El enlace covalente, vamos a decir que es la fuerza de atracción que se establece entre átomos no metálicos de igual o diferente electronegatividad cuando comparten uno o varios pares de electrones de valencia para formar moléculas. Bien, vamos a decir de que estos tienen la tendencia a compartir lo que serían electrones o varios pares de electrones en su capa de valencia. Recuerda que la principal diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente es que en el enlace covalente hay un compartimiento de electrones. En el caso del enlace iónico hay una pérdida o ganancia, ¿verdad? Y se forman los respectivos iones. Muy bien, tenemos el enlace covalente, se da entre moléculas diatómicas. Entre moléculas diatómicas son los siguientes elementos. El hidrógeno con el cloro, el iodo, tenemos el flúor, tenemos el bromo, tenemos el nitrógeno y también tenemos el oxígeno. Los electrones del enlace permanecen en la vecindad de ambos átomos, es decir, hay un compartimiento. Muy bien, este tipo de enlace se forma, vuelvo y repito, cuando se unen o comparten uno o varios pares de electrones de valencia mediante un traslape de sus orbitales. Muy bien, el enlace covalente, vamos a decir, vuelvo y repito, hay un compartimiento de electrones, no hay transferencia. Esa es la principal diferencia que les mencionaba. Muy bien, tenemos, por ejemplo, en la formación del ácido clorhídrico. Miren, tenemos el ácido clorhídrico, tenemos que son dos átomos. ¿Cuáles son esos átomos? Tengo el hidrógeno y también tengo el cloro. Muy bien, tenemos utilizando las configuraciones electrónicas, estructuras de Lewis y el modelo de Bohr, ¿verdad? Con cualquiera de los tres que nos sintamos cómodos. ¿Para qué? Para poder representar de una manera gráfica y visual la formación de estos compuestos. Número atómico del hidrógeno es 1. Su configuración electrónica es, acuérdense, 1s1. Tengo el núcleo y tiene un electrón de valencia. Vamos con el cloro, un número atómico. ¿Cuánto tiene el cloro? El cloro tiene un número atómico de 17. Su configuración electrónica me queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Acuérdense, P, número máximo de electrones, 6, pero para completar su configuración nada más me hacen falta 5, 2, 4, 10, 12, 17. Su capa de valencia tiene, miren, es decir, en la tercera órbita, 7 electrones de valencia. Muy bien, tengo
núcleo, primer nivel, 2 electrones, segundo nivel, número máximo de electrones, acuérdense, hay 8, 2, 4, 6, 8, más 2, 10. Y en su capa de valencia, ¿cuántos tiene? 2 y 5, 7. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, la tendencia de un átomo va a ser a completar en su última capa de valencia 8 electrones. ¿Cuántos tiene el cloro? Tiene 2, 4, 6, 7. Para completar le hace falta nada más un electrón de valencia. Entonces vamos a decir de que, utilizando el modelo de Bohr, me queda el cloro. Vuelvo a hacer la imagen de esta de acá. 1, 2, segundo nivel, número máximo de electrones, 1, 2, son 8, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 acá, ¿verdad? Completo 8 y 2, 10. Y en su último nivel decíamos que tenía 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces viene y el hidrógeno comparte, miren, comparte su electrón de valencia y queda, aquí está compartiendo su electrón de valencia, miren, su electrón de valencia. Y tengo de que la principal como característica es de que hay un compartimiento o comparten lo que son electrones. Si yo quiero utilizar las estructuras de Lewis, sencillo, ¿verdad? Me queda hidrógeno, acuérdense, un electrón de valencia, más el cloro. ¿Cuántos electrones tenía de valencia? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya unido con estructuras de Lewis, me quedaría, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este es el que comparte el hidrógeno, cloro. Este completa los dos, el dueto, y este completa el octeto. Y tengo, miren, la formación de quién? De un enlace covalente formado por quién, en este caso por esos dos elementos, hidrógeno y cloro. Bien, tenemos esto a su vez se pueden clasificar de la siguiente manera. Se pueden clasificar en covalente polar, en apolar, así como también en coordinado. Coordinado, o también le podemos llamar coordinario, ¿verdad? Coordinario. Coordinario. Muy bien. Esos son los tres tipos de enlace covalente. Enlace covalente polar, enlace covalente apolar y el enlace covalente coordinario. Muy bien, vamos con el primero, que es el enlace covalente polar. ¿Quién es el enlace covalente polar? Vamos a decir que el enlace covalente polar se produce entre átomos de diferente electronegatividad. De diferente electronegatividad, la distribución de las cargas eléctricas negativas no es simétrica. Entonces hay una mayor densidad de carga cerca del elemento más electronegativo. Tenemos acá que la molécula resultante tiene dos polos, por lo cual nosotros le llamamos dipolo-dipolo. Entonces, como hay un átomo más electronegativo y el otro, digamos, más electropositivo, se forman, digamos, cargas parciales positivas o cargas parciales negativas, a los cuales nosotros les vamos a llamar los dipolos, ¿sí? Es decir, a uno que puede ejercer una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión.
Muy bien, de acuerdo a la escala de Pauling, la diferencia de electronegatividades de quién, del enlace covalente polar, va a ser, fíjense bien, entre, acuérdense, 0.4 y menor a 1.7. Es decir, si en la formación del compuesto me da en este rango, utilizando estos valores de la escala de Pauling, es decir, esta tablita, le da ese valor 0.4 a menos 1.7, estamos hablando de un enlace covalente polar, ¿sí? Entonces vamos a decir de que cuando se forman los enlaces covalentes polares, hay dos átomos que por lo general son no metales con diferente electronegatividad. Es decir, que estos comparten electrones, pero la densidad electrónica se desplaza hacia dónde? Hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad, originando lo que le mencionaba, la polaridad de la molécula. Un ejemplo bien claro de ello es, miren, la formación de quién? Del agua, es decir, H2O. Muy bien, vamos a utilizar, ¿verdad? Las configuraciones electrónicas, eh, eh, modelo de Bohr o las estructuras de Lewis, con cualquiera de las tres, ¿verdad? Que nos sintamos cómodas para poder representar una formación de un enlace, va a estar bien. Entonces, hidrógeno, número atómico, ¿cuánto tiene el número atómico? Tiene un número atómico de 1, me queda 1, S1. Muy bien, Bohr, un electrón. ¿Cuántos átomos son? Son, perdón, 2. Entonces, miren, acá, ¿verdad? Más bien el oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8. Configuración electrónica 1s2, 2s2, te llevo 4, ¿verdad? Para completar 8 me hace falta 4 y me queda 2p4. Entonces su capa de valencia, el nivel 2, tiene 6 electrones de valencia. Núcleo, primer nivel, 1, 2. Segundo nivel, es decir, la capa de valencia tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ya unida la molécula, me quedaría de la siguiente manera. El elemento más electronegativo se ubica ¿dónde? En la parte central. ¿Quién es el electrón más electronegativo? En este caso es el oxígeno. Acá tengo el oxígeno, miren. 1, 2, su segundo nivel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El, vamos a decir de que este tiene mayor electronegatividad, originándose polos en la molécula, uno con una carga parcial positiva y el otro con una carga parcial negativa. Entonces, es acá donde se ubican ¿quién? Se ubican los dos elementos restantes. ¿Quiénes son los dos elementos restantes? Son el hidrógeno. Muy bien, miren, aquí hay un compartimiento. Tengo el otro átomo de hidrógeno, hay un compartimiento, la tendencia del hidrógeno a completar sus 2, 2, y el oxígeno los 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tengo ahí, ¿verdad? Y mencionaba de que se forman los respectivos polos. Por eso que se llama enlace covalente polar. Si nos vamos a la escala de Pauling, les mencionaba anteriormente que la diferencia de electronegatividad en este caso anda entre 0.4 y menor a 1.7. Tengo el hidrógeno, muy bien, tiene 2.1 en la escala de Pauling, oxígeno 3.5, efectúo la diferencia sin importar el orden. 2.5 menos 3.5 me da 1. Entonces, el rango anda entre 0.4 menor a 1.7, me dio 1. Entonces, hablamos de un enlace covalente polar.
¿Sí? Entonces, este es el claro ejemplo de un enlace covalente polar, la molécula de agua. Muy bien, ¿cuáles son las propiedades de este tipo de enlace? Tengo la primera propiedad, es de que se pueden encontrar en los tres estados físicos de agregación. Son solubles en solventes polares, tienen gran actividad química, en solución acuosa son conductores de electricidad, tienen puntos de fusión y ebullición bajos, pero más altos que las sustancias no polares. Bien, luego tenemos el siguiente enlace, que es el no polar o apolar. Muy bien, ¿quién es el enlace covalente apolar? Se produce entre átomos iguales. Acuérdense, átomos entre átomos iguales. Los electrones compartidos se ubican simétricamente, es decir, en una distribución igual, y las cargas negativas son uniformes dentro de la molécula. Tenemos ejemplo de ello. Es el hidrógeno, ¿verdad? Molecular, pero se me olvidaba mencionarles lo siguiente, que la diferencia de electronegatividad, según la escala de Pauling, para un enlace covalente apolar, anda entre 0 y menor a 0,4. ¿Sí? Muy bien. Tenemos en este caso el hidrógeno, miren, hidrógeno molecular. Muy bien. Es decir, son dos átomos, ¿verdad? Iguales, unidos por este tipo de enlace. El número atómico del hidrógeno es 1. Su configuración electrónica es 1s1. Muy bien. Tengo por primer átomo, miren, un electrón de valencia, más el otro átomo, el otro electrón de valencia, unidos, le queda más o menos núcleo, núcleo, y por acá tenemos el par de electrones compartidos. Si yo lo quiero representar con estructuras de Lewis, tengo hidrógeno con su electrón de valencia más el otro hidrógeno con su otro electrón de valencia, y me queda de la siguiente manera. ¿Sí? O lo puedo representar también, fíjense bien, como es un par de electrones con una línea. Miren, y a este tipo de enlace yo le llamo enlace simple, enlace covalente apolar simple, en donde los átomos que están unidos comparten un par de electrones y los represento con una línea corta. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que este tipo de enlace se presenta generalmente entre, digamos, átomos de una misma clase o cuando la molécula es simétrica. Cuando la molécula es simétrica, los electrones compartidos en una molécula formada por dos átomos iguales se encuentran atraídos con la misma fuerza por los dos núcleos. Debido a eso, casi siempre la diferencia de electronegatividades que me va a dar va a ser igual a 0. Muy bien, tengo el siguiente, el oxígeno molecular. Miren, oxígeno molecular, oxígeno, número atómico, es 8. Bien, configuración electrónica 1s2, 2s2 y me queda 2p4 para completar sus 8 electrones. Entonces su último nivel, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 2, 4, 6. Muy bien, vamos con estructura de Bohr, ¿verdad? Tengo núcleo, primer nivel 2, segundo nivel tengo para completar, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el siguiente átomo,
1, 2, su siguiente nivel son 6, 2, 4, 6. Si usted observa, para completar el octeto, a este le hacen falta 2 y a este otro le hacen falta 2. Entonces, ya unidos, ¿cómo me quedaría? Muy bien, me quedaría, bien, tengo primer nivel, 1, 2. Para el segundo nivel, con el otro segundo nivel del otro átomo de oxígeno, núcleo. Entonces, para poder completar a esto, les hacen falta 2 y 2, ¿verdad? Entonces, lo que hacen estos, miren, es compartir 1, 2, 3, aquí 4, 4. ¿Cuánto le hace falta a este para 8? 2, 1, 2, 3, 4. Serían 2, 4, 2 y 2, 8. Muy bien. Y me queda eso también de la misma manera, ¿verdad? 2 y 2, 8. Muy bien. Si lo quiero representar con Lewis, me queda oxígeno compartiendo ¿cuántos pares? 2 pares con el otro oxígeno. Para completar su configuración le queda 1, 2, 3, 4, más 4, 8, para este oxígeno el octeto y para este 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo lo quiero representar con líneas, me quedaría oxígeno, doble línea, oxígeno, y ese tipo de enlace yo le llamo enlace doble, en donde se caracteriza porque cuando se unen los átomos, estos comparten, dos pares de electrones, es decir, 4 electrones. Cada átomo aporta un par, entonces lo represento con 2 líneas. Muy bien, vamos con el siguiente, miren, que es el del nitrógeno. Muy bien, el nitrógeno tiene un número atómico de 7. Bien, tiene un número atómico de 7. Su configuración me queda 1s2, 2s2 y me queda 2p para completar 2, 4 para 7, 3. Muy bien, entonces me queda que su última capa tiene 5 electrones de valencia. Muy bien, vamos con la estructura de Bohr o modelo de Bohr, núcleo, primer nivel, segundo nivel, más el otro átomo, ¿verdad? Núcleo, primer nivel, segundo nivel, muy bien, tiene 1, 2, y en su última capa tiene 2, 5, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente átomo del mismo, ¿verdad? Elemento de nitrógeno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, ya unidos estos dos átomos me quedarían de la siguiente manera, ¿verdad? Tengo el núcleo del primer átomo. Este sería el núcleo, este también es el núcleo, ¿verdad? Primer nivel, 1, 2. Para completar, le hacen falta 6, ¿verdad? Hacen falta 6. Entonces, acá hay un compartimiento de 6 electrones. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo esto en su nube, ¿verdad? 6, 6. Para completar su octeto, en su última le hacen falta 2. 1, 2. A ese también 1, 2. Si lo quiero representar con estructuras de Lewis, me queda nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los que están compartiendo. El siguiente nitrógeno
6. ¿Cuánto le hace falta a este para el octeto? 2. 1, 2. A este igual 1, 2. Si yo lo quiero representar con las líneas, me queda nitrógeno, 1, 2, 3, nitrógeno, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de un enlace covalente, siempre, ¿verdad? A polares, en este caso triple, cuando los dos átomos comparten 3 pares de electrones, es decir, cada átomo aporta 3 electrones y los represento con 3 líneas cortas. A este tipo de enlace yo le llamo enlace triple. ¿Sí? Bien, vuelvo y repito, tenemos que el enlace covalente apolar es aquel que se forma entre átomos iguales y cuya diferencia de electronegatividad anda entre 0 y menor a 0.4. Decíamos que esto, dependiendo del número de electrones compartidos, se podían clasificar en simples si compartían un par, doble si compartían 2 pares y triples si compartían 3 pares. ¿Sí? Entonces, es por eso que decimos que los electrones compartidos se ubican simétricamente y la distribución de las cargas eléctricas negativas es uniforme siempre dentro de la molécula. Muy bien, teníamos otro ejemplo, muy bien, pero eso lo dejamos y pasamos a lo siguiente. Tenemos para el nitrógeno, miren, nitrógeno, son dos, ¿verdad? Vamos a escala de Pauling, tiene un valor de 3, el otro 3, 3 menos 3, 0, cuya diferencia de electronegatividad entre 0 y menor a 0.4 y medio 0, entonces estamos hablando de un enlace covalente apolar. Enlace covalente apolar. Muy bien, ¿cuáles son las características de este enlace? Estado físico gaseoso, debido a que son, digamos, átomos un tanto simples, es decir, la formación de estos, ¿verdad? Es decir, dos unidos, ¿verdad? En este caso monoatómico, aunque pueden existir algunos sólidos y algunos líquidos. Son buenos conductores de electricidad, sus puntos de fusión y ebullición son muy bajos, tienen baja solubilidad en agua y tienen mucha actividad química. Vamos con el siguiente enlace, miren que es el enlace covalente coordinario, no me lo pide el programa, pero no está de más mencionarlo. Muy bien, ¿quién es este enlace? Muy bien, este tipo de enlace se caracteriza porque hay dos átomos, tengo un átomo más otro átomo, ¿sí? Y la característica principal es que nada más un átomo aporta 2 electrones, aporta un par de electrones, y el otro lo recibe. Es decir, que el otro no está compartiendo. Quien en realidad está compartiendo nada más es un átomo en la formación de un compuesto. Ejemplo de ello tengo, miren, el ácido sulfúrico. Y este se utiliza en la producción de pigmentos, papel y en metalurgia. Entonces, en el enlace covalente coordinario generalmente se simboliza por una flecha que va del átomo que da, que se conoce como donador, es decir, este va a ser el donador, y el otro aceptor, que es quien lo recibe. Muy bien, ese es el enlace covalente coordinario. Muy bien, tenemos eh, algunas propiedades generales, ¿verdad? De lo que sería el enlace covalente. Se forman por un número indefinido de átomos unidos por enlaces covalentes y crean redes tridimensionales. En este caso estamos hablando de las sustancias reticulares y moleculares. Las reticulares tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, son extremadamente duros, son insolubles, ¿verdad? Un ejemplo de ello es el diamante. Bien, tengo las moleculares, están formadas por moléculas individuales, se unen entre sí por fuerzas intermoleculares débiles, tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos, malos conductores de electricidad y calor, solubles en solventes polares, entre otras. Bien, vamos con el enlace metálico. Miren, tengo el enlace metálico. ¿Quién es el enlace metálico? El enlace metálico es la fuerza de atracción que se establece entre una gran cantidad de
iones positivos, ¿verdad? Que se mantienen unidos por una nube de electrones. Estamos hablando de quién, de la formación de, digamos, de un elemento en particular. Por ejemplo, tengo un trozo de hierro, ¿verdad? Entonces, ese trozo de hierro está formado por una infinidad de átomos unidos unos entre sí, ¿sí? Y a la hora de que podemos decir de que un átomo vecino, tengo primer nivel, ejemplo, ¿verdad? Segundo nivel, pero sabemos de que estos ocupan niveles más altos, ¿verdad? Entonces, más el otro átomo vecino, lo que hacen, fíjense bien, es de que combinan, digamos, de por sí se combina, digamos, uno con otro, ¿verdad? Con otro de la misma naturaleza, ejemplo, el hierro. Entonces, para poder explicar lo que sería, digamos, del enlace metálico, existen dos teorías, la teoría del mar de electrones y la teoría de banda. La del mar de electrones no es muy aceptada, la más aceptada es la teoría de banda. Pero ¿en qué consiste la teoría de mar de electrones? Básicamente consiste en que todos los átomos, digamos, de hierro están unidos uno entre sí y todos y cada uno de ellos están compartiendo los electrones de valencia de uno, de otro, y que básicamente ahí, ¿verdad? Lo que se están formando son iones positivos, se están formando iones positivos o una gran cantidad de iones positivos, ¿verdad? Que fluyen libremente a través del otro, a través de una fuerza llamada cohesión, ¿verdad? Que es la fuerza existente que mantiene unidos a átomos de la misma naturaleza. Muy bien, está el donador. Y en el donador, los átomos, al donar los átomos, sus electrones de la carga de valencia quedan cargados como iones positivos, los cuales se neutralizan con las cargas negativas de todos los electrones, ¿verdad? Formando una red cristalina. Entonces, a la hora de que este, digamos, cede, pierde un electrón y aumentan sus cargas positivas. Por eso estos se convierten en lo que serían iones positivos. Básicamente, la deslocalización de los electrones produce una gran fuerza de cohesión, es decir, unidos unos entre otros, ¿verdad? Eh, y es la que nos, digamos, nos da o la responsable de una gran parte de las propiedades de los elementos metálicos, ¿verdad? Eh, en las sustancias metálicas, al igual, ¿verdad?, que en las iónicas no se forman moléculas, sino que una red cristalina, en este caso se forma una red cristalina, pero metálica, red cristalina metálica, ¿sí? Una red cristalina metálica. Muy bien, tenemos algunas, bueno, de hecho tenemos la otra teoría, la teoría de bandas. ¿En qué consiste la teoría de bandas? La teoría de bandas básicamente nos dice de que todos los átomos metálicos poseen un número de electrones de valencia, los cuales pueden unirse a los átomos vecinos, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿verdad?, que se traslapan los orbitales S, se mezclan con los orbitales S, los vecinos, y en consecuencia se forma a lo largo una gran banda, ¿verdad?, de energía, ya no perteneciente a un átomo en particular, sino que a toda, digamos, a toda la estructura, ¿verdad?, unida. Esa es lo que nos explica la teoría de banda. Entonces, las bandas de energía se forman con orbitales de energía similar y por esa razón pueden llegar a establecerse varias bandas, ¿verdad? Cada una de ellas con un nivel de energía distinto. Los orbitales poseen dos electrones cada uno y se van llenando en orden de menor a mayor energía hasta agotar el número de electrones disponibles, ¿verdad?, en cada una de las capas. Entonces, partiendo de lo anterior, se entiende que las bandas con mayor energía no están llenas de electrones, ¿verdad? Entonces, cuando un átomo absorbe energía térmica, algunos electrones se desplazan a la banda de mayor energía y este fenómeno, mire, se llama conductividad térmica y eléctrica de los metales, que es a lo, digamos, con lo cual yo puedo explicar muchas propiedades de lo que serían estos compuestos metálicos. Tenemos acá, miren, las teorías de bandas. Tenemos ahí, ¿verdad? Cada banda, es decir, se combina, ¿verdad?, uno con otro y en esa disposición, ¿verdad?
Bien, tenemos las propiedades de los metales. Las propiedades de los metales, vamos a decir de que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el cesio, el mercurio y el galio, que son líquidos. Poseen elevados puntos de ebullición y fusión, excepto los que son líquidos, ¿verdad? A temperatura ambiente. Tienen elevados puntos de fusión y ebullición debido a que el enlace metálico es el más fuerte. Son maleables, dúctiles. Maleables forman láminas o planchas delgadas. Son dúctiles porque se pueden formar hilos y alambres muy finos. Muy bien, excepto del litio, sodio y potasio, todos son más densos que el agua. Son tenaces, es decir, resisten grandes tensiones sin romperse, poseen brillo metálico. Tenemos algunas propiedades químicas, por ejemplo, de los metales como el cobre y la plata. Son químicamente son muy poco activos, pero son buenos conductores de electricidad debido a su resistividad eléctrica. El cobre es el que se utiliza en los tendados eléctricos, en casa, sistema de iluminado público, entre otros. Tenemos el hierro, el sodio. El hierro se oxida fácilmente en el aire. El sodio reacciona violentamente en agua, formando grandes, digamos, cantidades de hidróxido de sodio, así como explosiones. Bien, esa sería, ¿verdad? Los dos temas, enlace covalente, enlace metálico, y nos vamos a la actividad, ¿verdad? Como tal, que es la que usted va a estar realizando en su cuaderno de apuntes. Muy bien, ¿qué es lo que usted va a realizar? Simple, ¿verdad? Me va a completar el cuadro y me va a especificar el tipo de enlace, si es iónico, covalente, polar o covalente no polar o coordinado, ¿verdad? En este caso no aplica, ¿verdad? Tenemos para el hidróxido de flúor, tenemos hidróxido de flúor, perdón. Tenemos hidrógeno, tiene un valor de 2.1 en la escala de Pauli, en la tablita, ¿verdad? Que está arriba. Tengo el flúor que tiene 4. Entonces, sin importar el orden, 4 menos 2.1 me da 1.9. ¿Qué tipo de enlace es? Es enlace iónico. ¿Por qué enlace iónico? Porque el enlace iónico es igual a la diferencia de electronegatividades, va a ser igual a tener el valor de igual o superior a 1.7. ¿Cuánto me dio? 1.9. ¿Sí? Vamos con y sería el óxido de azufre. Muy bien, vamos, el azufre tiene un valor de 2.5, muy bien, tiene 2.5. El oxígeno tiene un valor de 3.5, sin importar el orden, 3.5 menos 2.5 me da 1. ¿Qué tipo de enlace es? Este enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades va a ser igual, acuérdense, a tener el valor entre 0.4 y menor a 1.7. ¿Cuánto me dio? Me dio 1. ¿Qué tipo de enlace es? Enlace covalente polar. Entonces, a usted le queda el metano, cloruro de potasio, el óxido de cloro, el cloro eh, molecular y el cloruro de calcio. Bien, en la segunda actividad, lo que va a hacer usted es leer detenidamente la siguiente pregunta y me va a realizar lo que se le indica. ¿Sí? Me lo lee y en el ejemplo número 1, unir, ¿verdad?, con una línea el enlace con su respectiva definición o descripción. En la segunda, la pregunta, las 4 opciones, me las pasa a su cuaderno, pregunta 4 opciones y me subraya la respuesta correcta. En la pregunta 3, verdadero o falso. Pregunta 4, unir con una línea, ¿verdad?, la propiedad del metal. La propiedad del metal con el respectivo elemento. Muy bien, tenemos la pregunta 5. Son 12 preguntas. Bien, ¿qué páginas de su libro de texto tiene para poder apoyarse? Muy bien, de su libro de texto usted se puede apoyar de la página 196 a la página 197.
Muy bien, tienen 7 días a partir de ahora para poder hacer su entrega. Bien, de mi parte ha sido todo, quedamos hasta acá.